Buenas gente, les envío un fraternal saludo, espero que se encuentren muy bien. Acá nuevamente con ustedes luego de bastante tiempo de no subir nada al canal. Esto porque por un tiempo dudé mucho sobre si debía continuar o no con el canal. Luego de que reflexioné bastante, ¿verdad? Creo que sí debo continuar con el canal. Este es un proyecto que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Se puede decir que es un pequeño sueño que yo tenía desde hace bastante tiempo, desde que empecé a involucrarme con estos temas, ya que bueno, esto me apasiona y debo seguir adelante. Ahora me gustaría dejar algo muy en claro nuevamente, y es que yo no me considero dueño de la verdad, ni mucho menos me considero una eminencia en el conocimiento esotérico, ni un erudito, mucho menos, ¿verdad? Soy un simple estudiante de esos temas me apasionan, me gustan, y por ende les presto bastante atención y dedicación al estudio e investigación de los mismos. Pero dejar muy en claro, yo estoy sujeto al error totalmente, completamente. Si me equivoco, me gustaría mucho que se me haga saber, ¿verdad? Para no mal informar a nadie, sino más bien poder dar datos, información que sean lo más apegados a la realidad posible. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Voy a hablar de un personaje, de una persona que vivió el siglo pasado. Esta persona es Aleister Crowley, que bueno, para muchos es considerado como un ser despiadado, una persona malévola. Para muchos otros, incluidos yo, que hemos podido tal vez estudiar un poquito sobre su obra, sobre su vida, vemos que no del todo él tenía, digamos, estos aspectos tan sombríos que le quieren achacar muchas personas. Que fue una persona con su controversia, pues claro que sí. Bueno, pues eso es una de las cosas que hace interesantes hablar de este personaje, que fue una persona que tuvo vicios, ¿verdad? Y todo lo demás también. Pero bueno, ¿quién de nosotros no ha tenido algún vicio en su vida? Si nosotros acá como seres humanos estamos encarnados en la tierra, es porque algo debemos y tenemos nuestros bajos instintos. Y dependiendo claramente de la evolución de cada ser, muchas veces caemos o recaemos en esos bajos instintos. Nadie se salva de eso. Entonces yo creo que por temas de vicios o bajos instintos que alguien pueda tener, no se le debería de juzgar, ¿verdad? Sino que más bien tratar de entender el porqué de las cosas, porque todos tenemos vicios y no por ello está bien que nos juzguen o que nos tachen de algo que quizás no somos, simplemente por mera apariencia. Ya sabemos cómo es la sociedad. Entonces vamos a dar comienzo a hablar de Aleister Crowley, el mago negro, entre comillas, como lo llamaban muchas personas. Su nombre de nacimiento fue Edward Alexander Crowley. Él nace el 12 de octubre de 1875 en Reino Unido. Crowley fue un personaje altamente controversial, fue muy mal interpretado, demasiadamente mal interpretado, y fue alguien que en vida fue muy irreverente también con una gran cantidad de personas. Crowley nace en el seno de una familia perteneciente al cristianismo puritano, y el padre de Crowley, llamado Edward Crowley, él poseía una gran fortuna, él amasó una gran fortuna, ya que él poseía fábricas de cerveza, que bueno, luego de que Edward Crowley fallece, Aleister es el que hereda estas fábricas, lo que bueno, le permitió a Crowley desde muy temprana edad tener una gran fortuna. La madre de Crowley, por otro lado, de nombre Emily, ella no se llevaba muy bien con el pequeño Crowley. De hecho, ella solía llamarlo la bestia.
De aquí es donde Crowley toma este llamativo nombre, ¿verdad?, con el cual él sería conocido más adelante. De Crowley hay muchísimas cosas que se podría hablar, hay innumerables títulos, ¿verdad?, muchos libros que hablan de Crowley, de su obra. Hay muchos autores que se dedicaron a crear biografías de Aleister Crowley. Entonces yo en lo personal me voy a enfocar en datos interesantes, datos curiosos sobre Crowley, y también con esto lo que busco es que allá, si alguien quiere profundizar más sobre la vida de Aleister Crowley en general, ¿verdad?, para eso tiene todo ese material que puede encontrar en la web o en diversos libros también, que es muy difícil encontrarlos a veces en las librerías, pero si uno busca exhaustivamente puede dar con alguno que otro. Entonces voy a dejar a cada quien, ¿verdad?, el estudio ya profundo sobre este tema en caso de ser de interés. Desde una edad muy temprana, Crowley se sintió estrechamente atraído por lo oculto, y esto fue una de las más grandes motivaciones que lo llevaron a él a buscar esta búsqueda de este conocimiento oculto. Esto más tarde en su vida lo llevó a él a ser considerado por muchos en el círculo ocultista como el más grande mago del siglo XX. Sin embargo, también existe por otro lado muchas personas que consideran o consideraban a Crowley como un gran charlatán y un falso. Crowley se inicia en la Golden Dawn, en una sociedad secreta, en español conocida como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, bajo el mando de MacGregor Matters. Se cuenta una historia que dice que Crowley llega a la Golden Dawn por medio de dos sujetos que él conoce. Crowley conoce a estos dos sujetos y ellos ven en Crowley un gran potencial para el ocultismo, para la magia. Esto debido a que hubo un episodio de Crowley estando en presencia de estos dos hombres en el que Crowley es sometido como a una especie de trance, y Crowley en ese trance se enfrenta a un doble de sí mismo oscuro a nivel astral. Crowley no pudo vencerle a este doble oscuro, pero ellos ven en él ese potencial que los hace a ellos presentar a Crowley con los contactos, con las personas correctas para que él llegue a iniciarse en la Golden Dawn. Crowley corrió peligro, según se narra en esa historia. Crowley corrió peligro en ese episodio debido a este doble oscuro astral de él mismo, y estos dos personajes ya un poco avanzados en el conocimiento ayudan a Crowley para que éste no sea ultimado por esta entidad. Estos dos sujetos que él conoce tienen como apellido Baker y Jones, y esta historia se narra en una biografía que se llama Perdurabo. Es un libro escrito por Richard Kaczynski, y aquí en este libro donde viene esta anécdota. Ya estando Crowley en la Golden Dawn, él adquiere su nombre esotérico o nombre iniciático, el cual es asignado en diversas sociedades secretas, y el cual tiene como uno de sus propósitos desligar a la persona del nombre materno y paterno que se le da al nuevo iniciado en la orden. Esto es como para romper un poco, digamos, ese apego que hay hacia el mundo material. Entonces, ya estando Crowley ahí, él adquiere el nombre esotérico iniciático Perdurabo, el cual tiene un significado. Todos los nombres asignados a los iniciados deben tener un significado también tras de sí, y Perdurabo, que es el nombre que adquiere Crowley acá, significa yo perduraré. Estando Crowley acá, avanza, ¿verdad?, en los grados de la Golden Dawn de una manera bastante acelerada, y es aquí donde Crowley conoce a un personaje que llegaría luego a convertirse en su gran mentor. Este personaje tenía como nombre Alan Bennett,
y su nombre iniciático era Frater Iehi Aour, que su significado era que se haga la luz. Crowley, con este respecto, una vez que conoce a Alan Bennett, él narra que hubo una ocasión en que él se estaba cambiando, en los vestidores del templo de la Golden Dawn, él se estaba cambiando la túnica luego de que llegó a la conclusión un ritual de iniciación para un nuevo miembro, y que al estarse cambiando, él sintió una energía, que le llamó mucho la atención, y al momento en donde él fija su mirada, voltea su mirada hacia donde esa energía venía, él ve que es Alan Bennett, Frater Iehi Aour, el que lo está mirando fijamente. Luego de eso, él narra que momentos después, el Frater Iehi Aour, Alan Bennett, se le acerca y le dice: hermanito, te has estado metiendo con la Goetia. Una cosa que Crowley negó rotundamente, muy a pesar de que era cierto, porque Crowley, antes de empezar con todo el proceso iniciático ya en la Golden Dawn, él se adentra un poco y él trabaja y estudia la Goetia, que es la evocación de espíritus, no necesariamente demoníacos, pero sí tiene que ver con la evocación. Entonces aquí el frater nuevo, Alan Bennett, le dice a Crowley que él se ha estado metiendo con la Goetia. Sin embargo, Crowley lo niega rotundamente, y en eso entonces el frater le dice: bueno, pues en ese caso, hermanito, la Goetia se ha estado metiendo contigo. Y eso deja a Crowley en shock, porque ¿cómo podía este personaje saber de eso sin siquiera conocer a Crowley y saber que él en su sigilo practicaba y estudiaba estos temas? Entonces es un dato bastante interesante, muy curioso, que nos puede dar una idea del nivel que tenía Alan Bennett, ¿verdad? Y el por qué llegó luego a ganarse la gran admiración de Crowley, y a incluso ser considerado por él como su maestro, como su mentor. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los pasatiempos de Crowley. Crowley, además de haber sido ocultista, también ejerció muchos otros pasatiempos. Entre ellos fue un poeta. Crowley fue un montañista también, un pasatiempo que a él le gustó demasiado, y donde también conoció personajes muy importantes. Crowley fue ajedrecista también, él jugaba bastante ajedrez, y entre muchos otros. En esta etapa de montañero, Crowley conoce un personaje, un hombre llamado Oscar Eckenstein, y ellos se juntan acá y ellos viajan y escalan muchísimos volcanes a lo largo de México. Crowley, durante mucho tiempo estando en México, escribió poesía. Esto porque él tuvo un brote de malaria que lo obligó a mantenerse en el encierro, y de aquí es donde toda parte de su gran obra poética fue escrita. También hay una anécdota bastante curiosa, muy interesante, ¿verdad? Donde él narra que igual estando en México, durante su estadía en México, Crowley sigue al pie de la letra las instrucciones brindadas por la Golden Dawn acerca de un ritual. El ritual era sobre la invisibilidad. Entonces Crowley se dedica a realizar los pasos afines a este ritual para hacerse invisible, ¿verdad? Crowley, después de realizar este ritual, él viaja a la Ciudad de México. Él se va para el puro centro de la Ciudad de México, y él va vestido con una corona dorada y una túnica roja, muy muy llamativo. Crowley narra en esta anécdota que a pesar de ir vestido así, él en ningún momento llamó la atención de ninguna de las personas con las que se topó. Nadie lo volteó ni siquiera a ver, cosa que sería muy extraño, ¿verdad? La gente al menos volvería a ver para decir que qué tipo tan raro o algo por el estilo, pero Crowley narra que efectivamente nadie lo volteó a ver, nadie se percató de su presencia, a pesar de ir vestido de manera muy llamativa. Entonces,
Crowley acá escribe que este resultado es lo que le confirma a él la veracidad de los rituales de la Golden Dawn. Con este punto, ¿verdad? Que suena bastante caricaturesco y suena muy fenomenológico, hay que entender una cosa: la invisibilidad como tal no es que va a suceder de manera literal, no es que va a suceder como cuando alguien se pone la capucha o la capa de Harry Potter y nadie lo puede ver, no, sino que esto funciona para, digamos, el mago en este caso adquiere todos los beneficios de la distracción para no llamar la atención, no es que se hace invisible de manera literal. También se dice que Crowley, estando acá en México, él conoce a un alto masón, y este tenía por nombre Don Jesús de Medina Sidonia, y que este Don Jesús de Medina queda impresionado al conocer a Crowley, entonces le otorga a él el grado 33 en el rito escocés. Ese es el grado más elevado del rito escocés, y aquí Crowley entonces entra un poco a tener que ver con la masonería. Luego de esto, Crowley, ¿verdad?, al ser iniciado como un grado 33 en el rito escocés por Don Jesús de Medina, Crowley hace uso de la autoridad que le había sido otorgada por MacGregor Matters, y Crowley funda una orden secreta llamada Lamp of Invisible Light, o su abreviatura LIL, que en español diría lámpara de la luz invisible, y él deja a Medina como su imperator, o sea, como la cabeza representante de esta orden. Luego de pasado algún tiempo, Crowley se retira de la Golden Dawn. Algunos dicen que él fue expulsado, y esto porque hubo muchos problemas entre los miembros. Lastimosamente esto es algo que se ve mucho en las sociedades secretas a través de la historia, y es que siempre hay muchos problemas entre los miembros debido a los egos que suelen tener los ocultistas, porque acá es muy común ver egos inflados entre los ocultistas, y eso eventualmente siempre va a llevar a que hayan roces entre los miembros, y bueno, unos se salen, otros son expulsados y demás. Entonces, debido a este episodio es que Crowley funda su propia orden llamada la Astrum Argentum, y también llega a convertirse en la cabeza de la OTO, de la Ordo Templis Orientis. Es entonces cuando Crowley funda su propia orden acá, la Astrum Argentum, que se da a conocer su nuevo movimiento filosófico y espiritual, que adquiere como nombre Telema, y tiene una máxima que es muy famosa, y es haz tu voluntad, ha de ser el todo de la ley. Esta es la máxima de Telema. Telema es una palabra en griego que significa voluntad. De esta orden que Crowley había formado su sede en Italia, en Sicilia, la cual se conocía como la abadía de Telema, es cerrada por las autoridades, lo que motiva a Crowley a viajar a Túnez. Y esta sede es cerrada porque ahí hay varias especulaciones, pero se especula que una persona muere acá en esta abadía por ingerir orines de gato. Otros dicen que porque fue un asesinato ritual, y bueno, hay muchísimas especulaciones del por qué murió esta persona acá, y entonces la abadía de Telema es cerrada en Italia, y Crowley viaja a Túnez, donde continúa con su búsqueda de conocimiento. En toda esta historia y en todo este proceso de búsqueda de conocimiento que Crowley tiene a lo largo de su vida, es donde él adquiere varios nombres iniciáticos dependiendo de los lugares por donde va pasando, siendo Frater Perdurabo uno de los primeros que adquieren a Golden Dawn. Luego adquiere el nombre de Baphomet también, y últimamente también adquiere el nombre de Terión. Él escoge el nombre de Terión haciendo alusión a
el apodo que le puso su madre siendo muy niño, porque Therion, según la Biblia, significa bestia. En otro episodio de esta vida mágica de Crowley, hay un escrito donde se narra que él viaja a Egipto con la que fuera su pareja en ese momento, y ellos realizan un ritual bajo la Gran Pirámide donde Crowley esperaba que el gran dios egipcio Horus le diera sus enseñanzas. Sin embargo, esto no sucedió. Crowley no recibió enseñanzas de parte de Horus directamente, sino que al parecer la información le fue brindada a su pareja. Esto dejó a Crowley un poco escéptico y en shock, porque él no lograba comprender por qué había sucedido esto, ya que la pareja de él en ese momento pues no era muy amante de esos temas, no tenía pues ninguna preparación iniciática precedente antes de ella brindarle a Crowley esta información que le brinda estando ella en un estado de trance, y lo cual Crowley con el conocimiento que ya poseía, entonces él pudo saber que allí sucedía algo, ya que era prácticamente imposible para él que una persona sin conocimiento previo pudiera brindarle claves o conocimientos tan elevados y tan profundos. Entonces, bueno, al parecer el que le brinda esta información a la pareja de Crowley, no siendo el dios Horus directamente, sino uno de sus sacerdotes que tenía por nombre, se le conoce como Aiwass, que luego Crowley hace un boceto de ese ser que parece un alien, Aiwass. Esa es la voz que Crowley dijo haber escuchado, ¿verdad? Y la que le dictó también el libro de la ley durante su luna de miel con esta pareja que les menciono. El libro de la ley es conocido como el Liber Albert Legis. Es el libro sagrado en el que Crowley basa la filosofía telemita. Entonces, dando un poco más de contexto a esta historia, la pareja de Crowley se llamaba Rose. Ella le dijo a Crowley que le afirmó a Crowley que Aiwass fue el que él le brinda esta información a ella, y que él se identifica como un mensajero del dios Horus y no el dios mismo. Entonces, como les digo, Crowley, estando ahí escéptico, ¿verdad? Ya que ella no mostraba mucho interés por esos temas, y las revelaciones que se le dan entonces hacen que al final Crowley sí crea que lo que ella le está diciendo es veraz. Otro punto acá que es de suma importancia recalcar con respecto a la vida mágica de Crowley es cuando él, junto con Frieda Harris, que era una artista del tiempo, entre ellos crean el tarot de Thoth, que así fue como lo llamó Crowley, que es él decía que era su magna obra durante su vida, que fue este tarot, que en un momento se los voy a mostrar para que lo vean aquellos que no lo conocen. Entonces sí, según Crowley, este tarot fue la obra máxima de su vida. Él ahí encerró una cantidad de simbolismo oculto iniciático tremendo, y también en sus dibujos, los que realiza Frieda Harris, esconde las claves del proceder iniciático. Bueno, acá, como les prometí, les voy a mostrar el tarot de Crowley. Por acá, que ya un poco puramente como Kiko, rajando con sus cosas, pero bueno, es para que lo vean en caso de que no lo conozcan. Viene también con un libro que da una pequeña explicación de los arcanos. Es una edición muy bonita que Crowley saca, ¿verdad? Y aquí lo distribuye la OTO, y pues acá está un poco de el arte de este tarot, ¿verdad? Que conjunto
con Frida Harris, Crowley plasma aquí todo el conocimiento esotérico que él adquiere durante su vida, y en un mazo de cartas del tarot él deja plasmado ahí todo ese conocimiento. Ahora hay que saber que el tarot como tal, ¿verdad?, como popularmente se conoce, como un juego, ¿verdad?, y también así fue conocido durante mucho tiempo, como un juego simplemente, o como un oráculo, ¿verdad?, ya sea predictivo, adivinatorio, pero el fin real del tarot es ser una herramienta para el iniciado y mostrarle, ¿verdad?, pautas necesarias en su sendero, también como guía, ya que se dice que muchas grandes etapas del proceso iniciático están plasmados en el tarot y en todos sus arcanos mayores. Bien, ahora volviendo un poco acerca de la vida personal de Crowley. Crowley fue catalogado de mago negro y de ser una persona despiadada. De hecho, él adquirió un título de el hombre más malvado del mundo, ya que, digamos, Crowley era una persona que se expresaba en sus escritos y conferencias y demás, él se expresaba de una manera muy sombría. Eso es cierto. Muchas veces él lo hacía intencionalmente para desviar a los profanos de los misterios, como él lo llamaba. Y esto porque, si alguno de ustedes lee una obra de Crowley, va a encontrar un vocabulario un poco oscuro, ¿verdad?, incluso diabólico. Sin embargo, habría que entender que el significado de esas palabras es otro en su totalidad. Para Crowley, para nadie, más bien es un secreto que Crowley llevó una vida de excesos durante algún tiempo, en algunos planos, estos como las drogas, la intimidad, ¿verdad?, para no decir la palabra que pueda traerme problemas, pero sí, Crowley vivió en excesos en esos temas, ¿verdad?, y esto lo llevó a acarrear muchos problemas en una edad más adulta, donde él explícitamente se arrepiente de haber probado ciertas sustancias. Este deseo que él tenía de experimentación, ¿verdad?, que lo llevó a probar ciertas sustancias y que terminó en una adicción. Esto porque esta experimentación para adquirir estados alterados de conciencia se volvieron en contra de él con el tiempo y lo hicieron adquirir, como les digo, una adicción. Hay una narración que dicen que está en los diarios de varias personas, que dicen que Crowley una vez visitó al sabio armenio George Gurdjieff, y esto porque Gurdjieff tenía fama de ser alguien que curaba las adicciones, y Crowley consideraba a Gurdjieff como un alto iniciado. Como les decía, Crowley y Gurdjieff llegan a conocerse en 1926 en Francia, si no me equivoco. Crowley visitó la escuela de Gurdjieff. Él la visitó creo que 2 veces. La primera no encontró a Gurdjieff, ya que Gurdjieff se encontraba en ese momento en Estados Unidos. Entonces, en esa primera reunión que él tiene en la escuela de Gurdjieff, él conoce a un discípulo de él, que él cena con este discípulo, y este discípulo trata a Crowley respetuosamente. Pero luego, ya una vez que Gurdjieff vuelve, Crowley busca una reunión con Gurdjieff
para hablar sobre las adicciones a la heroína y sobre los problemas del asma que Crowley padecía. Sin embargo, los discípulos de Gurdjieff no querían a Crowley, no lo querían en ese lugar, ya que no le tenían mucha estima, ya que lo consideraban un mago negro, y la vida de excesos que Crowley llevaba lo hacían ver como alguien profano o no apto, ¿verdad?, para acercarse a alguien como su maestro, que era Gurdjieff, ¿verdad? Sin embargo, Gurdjieff no pensaba igual que sus discípulos sobre Crowley, y también lo consideraba una persona avanzada a su tiempo. Y bueno, esta información está en los diarios de uno de los discípulos de Gurdjieff, que se llamaba Nott Stanley, o como se le conocía, Stanley Nott. Y ahí es cuando estos dos iniciados se conocen. Un dato histórico que a mi parecer es bastante interesante es de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando a Crowley se le consideraba un espía, y incluso muchas personas lo tacharon de simpatizante nazi a Crowley. Sin embargo, se supo que Crowley fue consultado por el primer ministro británico Winston Churchill para buscar consejo de parte de Crowley con respecto a las influencias maléficas del Tercer Reich por medio de sus ocultistas, porque se sabe que, bueno, en la Alemania nazi, en el movimiento nacional socialista, había muchos ocultistas de gran calibre, como lo fue Heinrich Himmler, Rudolf Hess y entre muchos otros. Hitler en un principio también salió de ese círculo, esa sociedad secreta que se llamaba la Sociedad Thule, que son los que ponen en el poder a Hitler. Sin embargo, Hitler, al adquirir todo ese poder, él pierde interés en esos temas, entonces él básicamente pierde el interés, pero bueno, su alto mando, Heinrich Himmler, él sí continúa fervientemente con los estudios del esoterismo. Y bueno, pues hay muchos datos históricos que corroboran esto. Pues bien, el tema de la raza superior y todo eso vienen de temas esotéricos muy antiguos, y también con respecto a las reliquias sagradas, ¿verdad? Que Hitler tenía él estaba obsesionado con conseguir esas reliquias, que incluso él anexó un país para hacerse con la lanza de Longinus, que fue la lanza que atravesó el costado de Jesús el Cristo en la crucifixión. Entonces Crowley efectivamente da consejo a Winston Churchill, y él le aconseja a Churchill que durante todo momento mediático en el que él se ve envuelto, realice siempre el mudra de la victoria. El mudra son las posiciones con los dedos y las manos, ¿verdad?, para mover energía. Entonces, siempre que él estuviera frente a las cámaras, Crowley le aconsejó hacer este mudra, que es el que es muy conocido, el mudra de la victoria. Y bueno, si ustedes buscan imágenes de Winston Churchill, él constantemente hacía este símbolo. También se dice que una contemporánea de Crowley, otra maga, que se llamaba Dion Fortune, ella luchó contra el Tercer Reich también a nivel sutil o a nivel mágico, contra los brujos, contra los magos negros del Tercer Reich. Y es debido a esto que ella se debilita bastante, y esto la lleva a ella a enfermar y posteriormente morir. Bien, llegando ya a la conclusión de este video, espero que sea del agrado de muchos, y espero despertar cierta curiosidad también, y a los que no, pues ni modo, se le puede caer bien a todo el mundo. Pero llegando ya al tema de la muerte de Crowley, se dice que Crowley, al momento de morir, antes de morir, él dice: me odio a mí mismo, que fueron de sus últimas palabras. Y aquí, bueno, en esta frase Crowley permite ver el arrepentimiento
¿verdad? Por muchas de las acciones que él tuvo durante su existencia y que lo llevaron a sentirse tal vez mal en su lecho de muerte. Sin embargo, no hay datos que corroboren que Crowley le hizo daño a alguien alguna vez. Prueba de esto es que Crowley tuvo constantes ataques, muchos por parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que esto alimentó mucho en Crowley el desprecio que él sentía por la Iglesia. Bueno, con esto pues claramente más se le achacó a él el título de mago negro, y Crowley detestaba al representante de la Iglesia, al Papa, y para Crowley el Papa era un idiota porque, bueno, como les digo, él era irreverente a la hora de expresarse, y estos son una de las causantes de que Crowley se hiciera de esta fama de mago negro, pero no hay ningún dato, no hay pruebas de que afirmen que él en realidad le hizo daño a alguien, que no hay. Bien, entonces con esto llegamos al fin del video. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, cualquier queja, también cualquier dato que deba ser corregido, agradecería mucho que se me haga saber, y espero que todos y todas se encuentren muy bien. Les envío un fraterno abrazo y un fraterno saludo. Hay otro dato que recuerdo haber leído, sin embargo ahorita no le llego dónde fue que lo leí, entonces dejo a discreción de cada quien la validez de este dato, porque no sé si es verdad o es mentira. Lo había leído hace tiempo, donde se contaba que una vez Crowley existía un reportero que constantemente atacaba a Crowley y trataba de ridiculizarlo cada vez que daba algún tipo de conferencia. Entonces esta persona trataba de cuestionar a Crowley y de decirle, pero explique de estos secretos o estos misterios de la magia de los que usted tanto habla, explíquelos, por qué se guardan ese conocimiento y demás. A lo que Crowley prácticamente le dijo que era demasiado bruto, muy tonto para entender algo como eso. Entonces los ataques de este reportero, que como les digo, no sé si esto fue así en verdad o no, pero se dice que fue un reportero que tenía mucho que ver con el Vaticano, trataba de hacer ver a Crowley como un charlatán. Entonces Crowley, ya cansado de tantos ataques, le dijo a este reportero le dijo cómo iba a morir. Entonces le dijo que él iba a estar en un parque leyendo un libro, ¿verdad? Como una especie de día de campo, como un picnic, y que ese día un rayo lo iba a matar. Y bueno, se dice que efectivamente así fue como murió este reportero. Voy a tratar de buscar esta información, y ahí cualquier cosa hago un video corto y se los hago saber. Pero bueno, solamente un dato curioso. Hablando ahora sobre los libros de Crowley. Crowley fue alguien que escribió casi que toda su vida, durante toda su vida escribió, por lo que, bueno, existen muchos libros escritos por él, casi que todos, no todos, pero casi que todos, sobre la temática ocultista, de los cuales todos son muy interesantes, pero sí hay que ser muy claros en algo. Crowley, a palabras de él, no escribió para personas comunes. Crowley escribió para el iniciado. Por lo tanto, para poder comprender lo que él escribía, es necesario llevar un estudio previo, ¿verdad? De muchos otros autores y de información afín a estos temas, para poder entender a qué se refería él con sus palabras. Porque si uno lee las obras de Crowley así porque sí, sin una preparación previa, es muy probable que uno se llegue a confundir, que uno llegue a malinterpretar lo que está ahí escrito. Y bueno, esto fue lo que muchas de las razones por las cuales él
se ganó el título de mago negro durante su vida. Entonces es un pequeño dato aquí que va también en son de recomendación de, bueno, si se van a adentrar a leer la obra de Crowley es necesario antes un poco de estudio previo para poder entender lo más posible a lo que Crowley se refería. Un libro que sí recomiendo mucho sobre Crowley es el que mencioné al principio del video, sobre el autor Richard Kaczynski, que fue el que escribió la biografía de Crowley llamada Perdurabo. Este libro es bastante extenso, pero es muy interesante y también recoge una compilación de textos y de diarios, ¿verdad? De personas que tuvieron que ver con Crowley y del Crowley mismo. Y otro libro interesante es el diario de Leah Hirsing, que fue pareja de Crowley, una de sus mujeres escarlatas, y otro libro que se llama Confesiones de Aleister Crowley. Estos tres libros sí los recomiendo bastante, son muy interesantes y brindan un contexto algo necesario, ¿verdad? Ya para adentrarse en la obra mágica de Crowley y poder entender un poco. Si bien, bueno, hay dichos que con respecto a los textos de Crowley, como por ejemplo el Liber Albert Legis o Libro de la Ley, donde un personaje contemporáneo a Crowley en esos tiempos, que fue Arnold Krumheller, que en los círculos ocultistas se le conoce como Maestro Viracocha, él hace un comentario acerca de este libro y dice que él no se hubiera tomado el atrevimiento de revelar tanto como lo reveló Crowley, porque al parecer Crowley reveló muchos misterios, muchos secretos iniciáticos en ese libro. Sin embargo, a lo que Crowley respondió que él no estaba preocupado por eso, porque igual la gente no lo iba a entender. Y bueno, yo he leído poquitas fracciones de ese libro y efectivamente no entendí nada. Entonces, pues si él reveló, lo hizo muy escondidamente, entonces pues hizo bien su trabajo, porque sí es bastante enredado y se requiere mucho estudio previo para ello.